Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones de la vida de David. Y pues como ya hemos dicho, estamos al final de este trimestre y pues en esta última semana del trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Un legado de misericordia y justicia, que es lo que venimos hablando, qué es lo que dejó David después de que él pues ya estaba en sus días finales y qué es lo que él pedía. Pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que juntos repasemos el texto que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 71, y allí vamos a leer el verso número 18. Leemos de esta manera. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. El deseo de David para cuando llegara el momento donde pues él estaría ya pues en su vejez, ¿no? Pero pues ahora quiero invitarte a que vayamos a tener una oración juntos. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite encontrarnos en esta mañana para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude, nos bendiga, quede con nosotros y pueda ayudarnos en todo. También bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan y que al compartir esta lección juntos podamos aprender su voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado muy importante, el cual se titula Una herencia de fe. Y nuestra primera pregunta nos dice así: comenta el consejo de David a Salomón y su más profunda preocupación al final de su vida. Bien. ¿Cuál fue el consejo que le da David a Salomón y cuál es la preocupación que él tiene? Bueno, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a ir allá en este siguiente párrafo que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 2, los versos 1 hasta el verso 4. Y leemos de esta manera. Cuando se acercaron los días de la muerte de David, dio este encargo a su hijo Salomón. Yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé varonil. Guarda la orden del Eterno tu Dios, andando en sus caminos, observando sus normas y mandamientos, sus derechos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hagas y emprendas. Para que el Eterno confirme la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino y andan ante mí con fidelidad, de todo corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Así que lo que Salomón recibió de parte de David como consejo fue que anduviera en los caminos de Dios, que no se apartara, que guardara los mandamientos de Dios. Esto es lo que David le estaba dando como consejo a Salomón, que hiciera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y que no se apartara de la ley de Dios. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28. Y allí vamos a leer el verso número 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y leemos de esta manera. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón perfecto y ánimo voluntario,
Porque el Eterno escudriña el corazón de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te dejará para siempre. Aquí tenemos otra de las cosas que le preocupaban a David, que no fuera a abandonar. Recuerde que Dios le hizo una promesa que no faltaría varón en el trono de David, su casa sería firmada para siempre. Pero le encomienda a Salomón que no se aparte de las cosas de Dios, que las mantenga, y si las mantenía, Dios le iba a estar con él, pero si él no hacía las cosas, entonces Dios lo abandonaría también a él para siempre. Ahora veamos qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo en Dones Espirituales, en la página 94 y 95. Nos dice de esta manera: David siente la mayor preocupación por Salomón. Ha aprendido por experiencia que el Señor no sanciona en ningún caso las malas acciones, ya sea que se encuentren en el príncipe más elevado o en el súbdito más humilde, sino que visitará al líder de su pueblo con un castigo tan severo cuanto su posición sea más responsable que la del humilde súbdito. Muy bien. Entonces, Dios le mostró a David cuál era el camino que tenía que seguir y cómo esto se manifestaba en la vida de él. Así que ahora él le daba el consejo a Salomón. Recuerde que el responsable del pueblo de Israel, físicamente, porque estaban viéndolo a él, era David. Y mientras ellos tuvieran esas condiciones, ellos tendrían que mantenerse fieles a Dios. Y él sabía por experiencia propia que si Salomón se apartaba, iba a descargar a muchos y Dios le haría responsable. Pero veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Los pecados cometidos por los líderes de Israel tendrían una influencia para disminuir la pecaminosidad de los crímenes en las mentes y conciencias del pueblo, y serían puestos en conocimiento de otras naciones, que no temerían a Dios, sino que pisotearían su autoridad y serían llevados a blasfemar contra el Dios de Israel. Entonces, esto es lo que David aprendió, esto es lo que David sabía en relación a estas cosas, que lo que hiciera el líder espiritual y el líder físico que ellos veían iba a tender a disminuir la maldad en la mente de las personas, pero Dios iba a visitar a esos líderes. Nos damos cuenta de una lección para nosotros. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. David solemnemente encarga a su hijo que se adhiera estrictamente a la ley de Dios y que cumpla todos sus estatutos, pues en esto estaba basado la prosperidad y la bendición de Dios descansaría sobre el pueblo si Salomón hiciera de esta manera. Y David entendía esta parte. ¿Nos damos cuenta? Estas eran las preocupaciones y los encargos que le hizo David a Salomón. Bien, pues entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿En qué más se concentró David ahora? Entonces ya vimos las preocupaciones, los consejos, pero ¿qué más pues le interesaba a David en estos momentos? Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar lo que está escrito en este siguiente párrafo en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, y allí vamos a leer los versos 10 y después vamos a leer el verso número 20. Y allí leemos de la siguiente manera. Ahora que el Eterno te ha elegido para que edifiques una casa que sea su santuario, esfuérzate y hazla. Además, David dijo a su hijo Salomón: anímate, esfuérzate y ejecuta la obra. No temas ni desmayes, porque Dios el Eterno, mi Dios,
estará contigo, no te dejará ni te desamparará, para que acabes toda la obra para el servicio del templo del Eterno. Otra de las cosas que David tenía preocupación era, recordemos que en el pasado él había querido construir la casa del Señor, pero no le había sido permitido. Ahora le encomienda a Salomón que él haga lo que él no pudo hacer, pero no apenas que se empeñe en eso, sino que ejecute aquello que tiene que hacer. Pero vamos a avanzar y veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este párrafo que está en 1 Crónicas capítulo 29 y ahora vamos a leer el verso 3 y después el verso número 9. Leamos cómo dice allí. Además de esto, en mi amor por el templo de mi Dios, guardo en mi tesoro privado oro y plata que doy para la casa del santuario, además de lo que apresté para la casa de mi Dios. Y el pueblo se alegró de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón lo ofrecieron al Eterno voluntariamente. Aquí tenemos otra cosa muy interesante, muy importante. Esto es, David, él pues había querido construir la casa y él había apartado de lo que él tenía, del tesoro que él tenía, y también tenía lo que el pueblo había donado para la casa de Dios. Bueno, aquí está. No le tocó a él construir, lo que él quería hacer no lo pudo hacer, pero estaba allí y ahora él lo estaba dedicando como había pensado desde el principio. Esta es una de la preocupación de David, que se construyera un lugar de adoración para Dios. Pero veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos cómo está escrito aquí. Dones espirituales, volumen 4, página 94 y página 95. Leamos. El Señor, a través de su ángel, instruyó a David y le dio un modelo de la casa que Salomón debía construirle. Se encargó a un ángel que acompañara a David mientras escribía para beneficio de Salomón las instrucciones importantes en relación con el arreglo del edificio. Esto es, a David se le instruye cómo va a ser la casa, aunque él no la pueda hacer, pero le quedó esta forma de cómo debía realizarse para que Salomón ejecute esa parte que David no pudo hacer. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. El corazón de David estaba en la obra. Manifestó seriedad y devoción al hacer extensos preparativos para el edificio, y no escatimó ni trabajo ni gastos, sino que hizo grandes donaciones de su propio tesoro, dando así un noble ejemplo ante su pueblo, que no dudó en seguirlo de corazón voluntario. ¿Nos damos cuenta? Esto es, el líder estaba poniendo el ejemplo al donar, y ahora el pueblo también dio y había suficiente para construir la casa del Señor. Solo que no le tocaría a David, le tocaría a Salomón. Nos damos cuenta, pero aquí vemos otro ejemplo importante de la preocupación. Su corazón estaba allí, no tenía problema en poner aquello que hacía falta. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos entonces a continuar. Veamos lo que nos dice. Vamos a leer aquí cómo puede el ejemplo de David inspirar a los ancianos. Muchas veces cuando pensamos en estas situaciones, pues ya estoy ancianito, ya no tengo nada que hacer. Pero hay un ejemplo que David nos ha dejado y tenemos que ver cómo este ejemplo nos puede inspirar a nosotros. Cuando pensamos que una persona ya dio todo lo que iba a dar, ya no puede hacer más nada, ahí tenemos que pensar y ver en el ejemplo de David. Vamos a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 71, verso 1. Y ahí leemos de esta manera. En ti, oh Eterno, me refugio, no sea yo avergonzado jamás. Un texto muy interesante donde David manifiesta su confianza, pero hay más todavía. Y vamos a leer entonces este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 119, y los versos van a ser el 132
y el 133. Y nos dice así: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Dirige mis pasos de acuerdo a tu palabra. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En la edad adulta, David tenía preocupación todavía por estas cosas. A veces pensamos que conforme pasa la edad y avanzamos en experiencia, podemos ser mejores, pero a veces hay cosas que todavía están allí. Pero vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo en Dones Espirituales, página 96. David, al arreglar sus asuntos, da un buen ejemplo a todos los que están avanzados en años, para arreglar sus asuntos mientras sean capaces de hacerlo. De modo que cuando estén cerca de la muerte y sus facultades mentales estén disminuidas, no tengan nada de naturaleza mundana para desviar sus mentes de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo? Entonces David quería estar libre de esas cosas y él arregló sus situaciones, pero que no haya nada que le fuera a quitar o que le fuera a desviar del camino correcto. ¿Nos damos cuenta? Entonces, mientras tenemos la capacidad de decidir y hacer las cosas, debemos hacer los arreglos necesarios en nuestra vida. Pues esta fue la lección del día de hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración para concluir. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que podamos cumplir su voluntad. Guárdenos ahora y quede con nosotros. Bendiga a aquellos que están viéndonos y escuchándonos y denos su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.